Hola Julita, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Saludar a la gente en sus casas. Sí, lo veíamos en la nota de mi compañero Ignacio Oliva. El día de ayer fue una jornada tremendamente extensa, una reconstitución de escena que se extendió precisamente por más de 10 horas. Nosotros estuvimos ahí, salimos en vivo el día de ayer desde ese lugar, un día donde se vivieron muchísimas emociones. Claramente estuvo presente la familia de Valeria Vivanco. Y nosotros el día después hemos querido hablar con la familia, con mucho respeto les pedimos sus testimonios, poder conversar con el padre precisamente de Valeria, Miguel Vivanco, para saber un poco las sensaciones, las conclusiones, qué lectura ustedes sacan en limpio, qué sacan en limpio después de lo ocurrido el día de ayer. Don Miguel, de verdad, de todo corazón y a nombre de todo el programa, muchísimas gracias por darse este tiempo para poder hablar con nosotros en vivo y preguntarle, bueno, cómo están ustedes como familia después de lo que ocurrió el día de ayer, que como ya les decía, fue una jornada tremendamente agitada. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, la verdad las cosas es que nosotros debemos dar las gracias a la prensa por la cobertura que ha dado esto, porque nosotros sentimos como familia que es importante visibilizar esto y entregar nuestra versión, porque no solamente las instituciones tienen derecho a entregar su versión, también las personas que se sienten víctimas. La reconstitución de escena ayer fue un trámite terrible, fue un trámite arduo, lleno de emociones que nos desbordaron en algún minuto a mi familia, a mi hija, a Jacqueline y a Miguel Ángel, y creo que fue duro, porque en realidad ver a la gente que nosotros sentimos que son responsables de la muerte de nuestra hija a tan cercana distancia es fuerte, es fuerte. Y más allá de haber matado a mi hija, es la mentira que han creado y que han mantenido durante todo este tiempo. Nosotros como familia estamos en un proceso de reconstitución como personas, en realidad, porque esto nos desilusiona absolutamente de las instituciones. Y en ese proceso estamos y nos hemos puesto la meta como una cruzada de no descansar y no claudicar con respecto a la justicia para Valeria. Don Miguel, lo que pasa es que bueno, yo estaba hablando con Daniela, hermana de Valeria, nosotros hemos estado reporteando durante toda esta jornada, y claro, este vuelco en el caso fue un giro total y un golpe tremendamente para ustedes, porque Daniela me comentaba y me decía, nosotros estábamos empezando a asimilar que Valeria había fallecido a manos de delincuentes, lo que todos creían en un inicio. Pero ahora con este vuelco es un golpe tremendo, sobre todo para ustedes como familia, que son una familia ligada precisamente a la Policía de Investigaciones, ¿no? Ustedes quieren la institución. Sí, imagínense, nosotros llevamos ya casi 40 días de duelo. Habíamos hecho un hábito ya ir a ver a nuestra hija al cementerio. Estábamos en una comprensión de la situación, tratando de perdonar a la vida y a Dios por la situación. Y estábamos aceptando que mi hija era una policía y que esto era parte de su riesgo, porque el enfrentarse a un delincuente es parte de lo que ella decidió hacer en la vida y que lo hacía de muy buena manera y muy profesionalmente. Pero que te digan, te llamen a una reunión a la Fiscalía Sur y te digan, de manos de la misma institución, el jefe nacional de la Brigada de Homicidios te pida perdón porque una bala institucional mató a tu hija, eso no se lo doy a nadie, porque eso fue el golpe más terrible que recibimos nosotros. Esa es la traición que recibimos, porque empezamos nosotros a sacar conclusiones que toda la investigación hacia atrás fue retenida, fue escondida, fue tardada, fue retardada. Entonces nosotros quedamos con múltiples dudas con respecto a eso y ahí nos cambió todo el panorama. Nosotros desde ese minuto, en esa reunión con el fiscal nacional, el fiscal de la causa, el jefe del departamento jurídico de la PDI y el jefe nacional de la Brigada de Homicidios, nos hizo cambiar todo el panorama con respecto a la situación de Valeria. Muchachos, antes de ir con ustedes y seguir profundizando en la conversación con Miguel Vivanco, usted, don Miguel, señala algo que es tremendamente importante. Usted dice que uno de los altos mandos de la Policía de Investigación en esta reunión que nos cuenta, uno de los altos mandos le dice a usted que fue una bala institucional que le impactó a Valeria. ¿Usted sabe
quién le disparó. No vamos a decir nombres claramente porque esto es materia de investigación, pero ¿ustedes ya tienen la certeza como familia de quién le disparó a Valeria? Nosotros desde un principio, desde que empezamos a hablar con la prensa, hemos dicho que tenemos certeza absoluta de la situación y del nombre de la persona que disparó contra Valeria, porque eso fue la primera comunicación. A nosotros nos dijeron que el peritaje balístico hecho por la PDI, por su propia institución, por la brigada donde trabajaba mi hija, donde ella se desempeñaba, fue concluyente. Y en ese contexto, el señor jefe nacional de la Brigada de Homicidios se levantó de su asiento, me dio la mano y me pidió perdón por la institución. Y me dijo, el informe concluye de que una bala institucional mató a su hija y fue de parte de un compañero. Eso para mí es definitivo. Para mí no existen más pericias, no existen más diligencias, no existe nada. Esa es la verdad. Lo demás que estamos haciendo es para que un juez, ayudar a la justicia, para que un juez pueda determinar las responsabilidades y las penas que corresponden. Esa es nuestra posición y en esa no la vamos a cambiar. De hecho, don Miguel, ustedes sostuvieron una reunión ahora, hace poco, esto es una información, Julita Edu, de último minuto, pasó hace poco. Sostuvieron una reunión como familia con la Fiscalía Sur. Si nos puede contar un poco, don Miguel, a grandes rasgos, ¿qué hablaron? ¿Qué pasó en esa reunión que fue hace poquito? Mire, esto nos da más certeza aún de que las cosas se están priorizando porque había un llamado a cambiar las medidas cautelares para los imputados, los dos jóvenes que estaban acusados del crimen de mi hija, para mañana. Pero le dieron urgencia y la están haciendo en estos minutos. Así que estoy seguro de que las medidas cautelares para esos dos jóvenes, a raíz de todos los antecedentes que han salido, van a cambiar. Y yo estoy seguro de que entre hoy día y mañana esos jóvenes van a salir y van a estar en sus casas. Sí. Así que a su mamá le digo que se quede tranquila, que sus hijos van a estar ahí. Julita Edu, les doy el paso a ustedes para poder conversar con don Miguel. Don Miguel, primero que todo, gracias por estar con nosotros esta tarde. Usted y su familia han sufrido doblemente, no solo por la pérdida de Valeria, sino por esta verdadera traición de una institución que usted en todo momento defendió. De una lealtad malentendida por parte de estos tres detectives o funcionarios de la Policía de Investigaciones que no revelaron la verdad desde un inicio, quiero decir. Y la información que usted entrega es una información de último minuto que efectivamente es así. A solicitud del fiscal jefe de delitos violentos, Cristian Toledo, se inició la revisión de medidas cautelares de imputados privados de libertad a causa por el homicidio de la subinspectora de la PDI fallecida en La Granja. Eso es lo que se está llevando a cabo en estos momentos. Precisamente lo más probable es que cambien las medidas cautelares. Sí, información que además nuestro equipo está siguiendo para poder informarle a la opinión pública en tanto conozcamos aquello. Don Miguel, me adhiero a las palabras de mi compañera, la Juli. Como padre no hay nada que le pueda decir para dar algún tipo de tranquilidad, sino solo decirle que como ciudadanos de bien vamos a pelear todo lo que sea necesario para que se esclarezca lo que sucedió acá y ustedes tengan justicia y tengan verdad y haya reparación. Punto 1. Punto 2, qué distinto hubiese sido todo, don Miguel, usted me podrá corroborar o decir qué sabe usted. Qué distinto hubiese sido todo si desde el primer instante a usted le hubiesen dicho, aquí hubo un procedimiento, salió mal, un compañero hirió a su hija de muerte, le pedimos 1000 disculpas, el primer minuto. Pero cuando aquí se da una versión distinta y se dice que es un delincuente, entre comillas, el que le disparó a su hija y le quitó la vida, y eso se sostiene durante más de un mes, yo me imagino que la sensación es de una traición y se entiende completamente todo lo que dijo su hija Daniela y su mujer el día de ayer frente a los medios de comunicación. ¿Hubiese sido distinto si hubiesen ido con la verdad desde el primer instante, don Miguel? Absolutamente, nosotros tenemos la percepción de que somos gente, que somos personas de justicia y creemos que un funcionario puede cometer un error, como cualquier persona en su trabajo, todos nos podemos equivocar. Es un acto grave, él habría tenido que enfrentar a la justicia como corresponde, haber pagado lo que corresponde, pero habría sido considerado por nuestra familia como un hombre de honor, porque habría dicho la verdad, porque habría seguido las enseñanzas que le dieron en esta institución. Verdad y justicia. Y él se habría entregado y habría dicho, yo disparé, maté a Valeria, pago por lo que hice. Y ahí habría quedado, hasta nosotros como familia podríamos haber hasta perdonado de alguna otra manera. Pero no fue así, pues. Después del error vino el delito, que es el encubrimiento, el cambio.
Así que nosotros estamos absolutamente decepcionados y nos sentimos traicionados por esa situación y todo el desborde que hubo ayer, básicamente de mi familia en la reconstitución de Sena se debe a eso, porque claro, son miembros de la institución, compañeros, colegas, con los cuales mi hija se relacionaba todos los días, compartía. Ella era una muchacha que emanaba luz, por lo tanto no tenía enemigos en la brigada. Y hacerle esto es una traición enorme. Y más aún, esos jefes que vinieron a esta casa a darnos el pésame, a entregarnos palabras bonitas sobre mi hija, tenían conocimiento de toda esta situación. Y eso es más grave. Don Miguel, ¿y a usted le consta que ellos sabían, que los jefes sabían de lo que había pasado? O sea, no fue solo un pacto de silencio de los 3 detectives que estaban en la cena con su hija, sino de más arriba. Mire, los protocolos son bastante conocidos del actuar de la Brigada de Homicidio. Nuestra hija trabajaba ahí, pues. Ella traía peguita para la casa, ella hacía sus cartillas, hacía sus informes, nos contaba que la información pasaba por pasaba para este, y nosotros tenemos certeza que esa información llegó a manos de sus jefes directos. De ahí en más arriba no podría decirle nada, pero en realidad todo lo que es la Brigada de Homicidio, los jefes de esa institución, de esa unidad, tienen que haber estado en conocimiento de esta situación. Ahora, la reunión que usted describe con el jefe nacional de la BH y con el fiscal nacional, ¿cuándo fue? ¿Cuándo le informan a ustedes de este vuelco en el asesinato de su hija? A los medios públicos, a los medios de comunicación le informaron el día miércoles. Nosotros tuvimos el día lunes en la fiscalía. O sea, la ese día semana lunes nos pasada pidieron reserva. La verdad de las cosas es que cuando me dio esta noticia el jefe nacional, yo quedé en shock. Yo no hablé durante 20 minutos porque no podía creerlo. Piense usted, ¿cuáles fueron mis palabras hacia la institución? Sí. ¿Qué es lo que dije yo? Llamé a los jóvenes a seguir postulando en la institución. Llamé al gobierno a hacer crecer esta institución, a seguir creyendo en la justicia, porque mi hija vivía de eso y le gustaba eso. ¿Y cómo me siento yo después que el jefe nacional me da esa noticia? Traicionado, absolutamente traicionado, yo y mi familia. Y es imposible no empatizar con ese sentimiento, don Miguel. Nosotros fuimos testigos y de hecho en el mismo funeral de su hija usted habla que la institución pudiera aceptar a más jóvenes porque son muchos los que postulan y pocos los que quedan, y hizo un llamado, y nosotros hablábamos de la grandeza como padre, de a pesar del dolor de haber perdido una hija, una mártir, porque su hija es mártir, en la mitad de un peritaje, finalmente usted hace una invitación a los jóvenes a ser parte. Su otro hijo es parte de la institución y la institución le paga de esta manera. Yo creo que los errores se pueden enmendar y yo creo que nunca está de más hacer un llamado a los otros 2 detectives que iban en ese auto para que digan la verdad. Acá hay una familia que ha sido revictimizada, acá hay un país que ha sido engañado, hay un presidente de la República que se jugó con él porque se le dio una información que aparentemente es absolutamente falsa. Pero independiente de todo eso, hay una familia que merece saber la verdad, que merece justicia y que más vale tarde que nunca, pero quienes estuvieron ahí, no basta con lo que hicieron ayer en la reconstitución de Sena, basta con decir la verdad. La lealtad también era con Valeria y la lealtad la están manteniendo los 3 entre ellos y no con Valeria. Y Valeria era una compañera de años, una colega que hacían turnos más de 15 horas. Entonces me parece que hacerle un llamado a esas personas, don Miguel, es necesario, a ver si entran en conciencia, recapacitan y cuentan la verdad. Nunca va a ser tarde para la verdad, nunca va a ser tarde para la justicia. Nosotros nos demoremos lo que nos demoremos, perdamos lo que perdamos, vivamos lo que vivamos, vamos a luchar por la justicia, porque creemos que nunca es tarde para decir la verdad y para reivindicar el nombre de mi hija. Nadie va a enlodar la característica y la capacidad de mi hija. Don Miguel. Lo que le rindieron en ese homenaje, mi hija se lo merecía. Sin duda. Ella es una mártir de la institución, hizo siempre las cosas bien y eso no me voy a cansar de decirlo. Ella es una mártir y se merece todos los honores, desde el presidente de la República hasta el último detectivo que la aplaudió ese día cuando la despedimos. Estamos completamente de acuerdo. Don Miguel, su hija era feliz y se sentía completamente plena en la institución. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque ayer, no recuerdo bien si fue su señora o su hija, que deslizó que
tenían antecedentes que ni siquiera el abogado Morgado, su abogado, sabía, y que ellos iban a dar a conocer esos antecedentes en su momento, y que esta situación era tremenda y que había mucho más. Entonces yo quiero comprender si esto fue un accidente que se quiso encubrir o si hay algo más detrás de esta historia, porque además, en paralelo, en una hoja paralela, a nosotros nos llegan constantes textos, mensajes de personas allegadas, cercanas, familiares de la PDI, que dicen a las mujeres en la PDI se les trata mal, se les acosa, hay hostigamiento. Y esas denuncias, yo quiero saber si es que tienen asidero o no tienen asidero. ¿Cuál fue la verdad de Valeria en la PDI? Feliz. Yo no voy a hablar mal del desempeño de mi hija en la institución. Mientras ella estuvo en la institución, mientras ella se dedicó a la institución, mientras ella trabajó en la institución, fue una niña feliz, con ganas, con compromiso, con convicción. Ella llegaba aquí a las 9 de la noche y se ponía a trabajar para estar a las 5 de la mañana saliendo en su moto a trabajar. A ella nunca la acosaron, nunca la molestaron, siempre la dejaron ser, porque ella era la detective del grupo. Ella averiguaba, investigaba. ¿Me entiendes? Sí. Por lo tanto, yo no puedo decir que ella fue acosada o que probablemente pueda haber algo que investigó o que haya gatillado que esto haya sido intencional. Ya. Yo quiero pensar todavía bien en la situación. Quiero pensar que esto fue un accidente y que lo ocultaron. Perfecto. Desde ahí ya yo no quiero pensar bien. Desde el ocultamiento en adelante, eso es un delito grave. Es una burla y una traición para la familia. Si el joven hubiese dicho desde un principio, erré, me equivoqué, cometí un error, perdón, otra situación estaríamos viviendo. Sí, claro. En esta reunión que tuvo don Miguel con el jefe nacional de la BH, ¿se les informó respecto a este informe que hablaba que este detective había detonado un arma, había disparado un arma porque tenía pólvora en sus manos y que estuvo 40 días en la institución antes de ser entregado al Ministerio Público, según ha trascendido? Mira, nosotros ese día nos dieron todos los antecedentes posibles que podíamos manejar en una fracción de 5 o 6 minutos. Claro. La información fue bastante escueta en la reunión que tuve yo con Jacqueline y la Fiscalía. Nos pidieron el perdón, nos dieron los antecedentes, nos dieron el nombre de la persona que disparó, nos dieron el antecedente que habían rastros de pólvora en las manos de ese joven. Por lo tanto, era todo concluyente para nosotros. Nosotros no tuvimos más dudas. Es más, ese mismo día nos dijo el fiscal que iban a poner a disposición de los tribunales a los 3 detectives, cosa que no sucedió. ¿Por qué? Porque se pidieron otras diligencias. Se pidieron diligencias a Carabineros. Carabineros emanó otro peritaje, el cual no fue concluyente, lo que ocasionó reconstitución de escena. Perfecto. Si el peritaje de Carabineros hubiese sido concluyente, ya tendríamos a los jóvenes cumpliendo condena en estos minutos o con medidas cautelares en realidad. Y ayer, cuando termina la reconstitución de escena, el fiscal no le dijo cómo iba a proceder de aquí en adelante, si iba a haber un nuevo imputado por el asesinato de Valeria en las próximas horas. Porque ayer lo que nos decía su abogado Alfredo Morgado es que finalmente la conclusión que sacaban después de ver a los 2 testigos, a los 3 detectives y a los 2 imputados, que nadie había disparado. Correcto. Nos dejan más dudas que certezas, señorita. La verdad de las cosas es que nosotros con la reconstitución de escena quedamos un poquitito complejos con ese tema, pero yo sé que las policías saben hacer su trabajo, el GOPE, el OS9 sabe hacer su trabajo y esperamos que hagan un trabajo profesional frente a la reconstitución de escena. Ahora, el fiscal nos menciona que esto cambió en 2 diligencias, una por el asesinato de mi hija y el otro es por obstrucción a la justicia. Entonces tenemos 2 causas que van por carriles paralelos. Sí, uno es el tema de su hija y el otro es obstrucción a la investigación, que es lo que el fiscal se da cuenta que está pasando. O sea, se da cuenta que las versiones no calzan, que las versiones no coinciden, que hay versiones encontradas y que hay que investigar a estos 3 policías. Ahora, lo que dice don Miguel es cierto y la Julia también.
ayer, cuando la reconstitución termina, que se hace uno por uno, se montan todas las historias una tras otra y ahí el fiscal va sacando conclusiones, ninguna coincidía con la otra. Entonces, en vez de colaborar y aprovechar la reconstitución para que se esclarezca la verdad, tiran su versión sin decir quién disparó y dejan a la fiscalía con más pega. Entonces yo le quiero preguntar y quiero aprovechar de saludar a Claudio Rojas, nuestro abogado, Carlos Gutiérrez, nuestro experto en materia forense investigativa, don Miguel, para preguntarle a Carlos principalmente. Carlos, cuando los involucrados no han reconocido el disparo, no han dicho yo fui el que disparó desde esta posición, en esta situación y por eso pasaron las cosas, no hay una confesión o un aporte sustancial, y al revés, hay puras vueltas y vueltas y vueltas, ¿puede la ciencia determinar quién finalmente disparó y cómo sucedieron las cosas? Primero que todo quiero saludar a don Miguel, enviarle un gran abrazo a usted, a su familia, enviarle mucha fuerza y que no me cabe la menor duda que se va a llegar la verdad. Como ex carabinero sé perfectamente las situaciones que están viviendo, sé también lo que deben estar pensando por la tradición institucional y también obviamente los protocolos son muy parecidos en ambas instituciones. Entonces, a lo mejor cuando su hija estaba recibiendo los honores, alguna persona ya sabía, algún alto mando o algún miembro de la institución sabía el resultado de las pericias. Eso es lamentable y es muy triste saberlo. Y el llamado, porque muchos funcionarios de la PDI también se sienten traicionados, todos los funcionarios que son buenos en la PDI, que son su gran mayoría, se sienten traicionados en este minuto. Ellos no lo pueden decir. Yo sí, nosotros lo podemos decir y lo podemos decir a la cara. Entonces este es el minuto en que se tienen que poner los pantalones, ponerse las faldas, algunas mujeres y hombres que están ahí al mando de la institución, y si sabían, dar el paso al costado. Y así de simple, es la única forma en que se limpie nuevamente la institución de un problema enorme y de un montaje, al parecer que estamos viendo, una obstrucción a la justicia que le costó la vida a una mártir, a una joven detective de la institución que el juramento de servicio no se les tiene que olvidar nunca a nadie. Y la lealtad es con la patria, no con el jefe, ni con el amigo, ni con el compañero. Eso ella rindió la vida. Exacto. Ella rindió la vida sirviendo a nuestro país. Y por eso es una mártir de todos nosotros. Pero los que están involucrados y los que saben, ojalá, y no me cabe la menor duda, que se va a saber quiénes son y tienen que pagar con las condenas que corresponden, pero los jefes administrativos tienen que pagar administrativamente también. Es imposible que nadie supiese eso. Y volviendo, perdón, a la... Juli. No, es que lo que le decía, hablábamos ayer que don Miguel estaba en la reconstitución de Sena, que esto es un verdadero escándalo. Es un verdadero escándalo. A medida que empezamos a conocer más antecedentes, se vuelca más tenebroso, más perverso, se revictimiza una familia, se juega con la credibilidad de una institución como la Policía de Investigaciones en todo un país. Y ahí también creo que si se comprueba lo que a don Miguel le dijeron, también hay una responsabilidad del médico que firma la autopsia preliminar, que habla de que le habrían disparado de frente por su estómago y no por la espalda. Me parece que ahí hay que investigar si a él se le pidió entregar esa versión, y si él no se le pidió y la entregó solito, habría que revisar los protocolos de autopsia que está practicando. Exactamente, de hecho, todos esos antecedentes los tiene el Lavocar, no me cabe la menor duda, por lo que vimos el día de ayer, que el Lavocar va a hacer un trabajo y realizó un trabajo profesional de más de 10 horas en el lugar, trabajando con su jefe a la cabeza, el jefe supervisor, el coronel, el jefe del Lavocar, supervisando. Recordemos que ayer también les mencioné que había una médico forense que trabaja en el laboratorio, viendo todo lo que pasaba, y la reconstitución la llevó el segundo jefe del Lavocar. Entonces estamos hablando que toda la institución de Carabineros en ese sentido está apoyando a la familia de don Miguel para llegar a la verdad, y en el sentido de llegar a esta verdad científica, y no me cabe la menor duda que va a ser así, y se sabe que hay gente mintiendo, eso es obvio, no hay que ser científico ni forense para darse cuenta que gente mintió en esta reconstitución, y gente mintió cuando se formalizaron a los imputados, porque hoy día me di el trabajo nuevamente de escuchar. Edu. Mira, es que lo que pasa es que quiero
hacer la revisión de tu revisión. Quiero que nos digas qué fue lo que revisaste. Y además preguntarte dónde están las claves científicas para que la Fiscalía logre determinar quién fue y cómo sucedieron las cosas, que es algo que sigue quedando ahí en un manto de duda. Seguimos conversando, vamos a la redacción y continuamos. Ya estamos de regreso en Hora Chile cuando son las 4:03. Seguimos conversando con Miguel Vivanco, el papá de la subinspectora Valeria Vivanco, luego de las repercusiones que han habido a partir de la reconstitución de escena ayer de los 3 policías de investigaciones involucrados, los 2 imputados y los 2 testigos que ustedes, según entiendo, don Miguel, no tenían ni siquiera conocimiento. Y es más, ayer su señora pudo conversar con una de las testigos, que fue quien auxilió a su hija luego de este disparo, y que decía que fue ella la que se acercó a prestar testimonio. O sea, ni siquiera la empadronaron, ni la buscaron, nada. Eso fue una situación mucho más dramática todavía. Imagínense, Jacqueline estuvo pidiendo a la PDI, que era nuestro representante en un principio frente a la causa, información sobre las personas que estuvieron con Valeria, en qué condiciones llegó ella al hospital, ficha clínica, el informe del servicio médico legal, testigos que hubiesen estado con mi hija, y nunca le dieron una respuesta, Por lo tanto, eso acrecentó nuestras dudas después de saber la verdad. En ese momento que nosotros estábamos en la reconstitución de escena, cuando salió esta testigo, tuvimos la posibilidad de conversar con ella, hablar con ella en una van, y ella nos entregó datos que son importantes para nosotros, para nuestra tranquilidad emocional. Cómo falleció nuestra hija y en qué circunstancias falleció nuestra hija, cómo llegó al hospital. Y eso para nosotros es una tranquilidad, porque sabemos que ella no sufrió, que ella falleció en el camino al hospital, que tal vez en el primer instante cuando recibió el impacto, ella sí sufrió, porque es un impacto de bala, pero después estuvo tranquila y se fue tranquila y sin dolor. Nosotros con ese testimonio era tan simple como eso, es decir, no había un testigo presencial que tomó a mi hija, la levantó, la llevó al auto y la acompañó al hospital, para nosotros darnos una tranquilidad emocional. 40 días, 50 días estuvimos sufriendo, pensando en qué condiciones llegó nuestra hija al hospital. Eso es inhumano, eso es una traición, y eso nosotros no lo perdonamos. Es que no puedo dejar de empatizar, o sea, algo tan fácil que necesitaba su señora y usted y toda su familia, de saber si dijo algo antes de partir o si se fue tranquila, no haberles dado la opción de esta testigo, haberles contado que es bien curioso también la figura, porque ella, según entiendo, es una mujer que estaba en el lugar, porque había mucha gente en ese sector el día de ese 13 de junio, y que al ver esta situación sale ella a socorrer a su hija, cuando tenía a 3 policías que eran sus compañeros, sus colegas, sus amigos, al lado. O sea, ¿por qué una señora X, una transeúnte, va a socorrer a su hija, la acompaña al hospital y los otros 3 quedan como impávidos? Absolutamente. Esa fue la versión que nos dio ella, que ella tomó las riendas de la acción en ese minuto. Ella le dijo a los policías dónde tenían que ir, cómo tenían que ir y por dónde ir. Entonces no se entiende, realmente no se entiende dónde están los protocolos, dónde está la educación, dónde está la formación de todos estos policías frente a un acto de emergencia, de urgencia. Sí, don Miguel. En esta situación, un minuto, un segundo, tal vez habría sido diferente, a lo mejor habríamos salvado la vida de Valeria. Y no estaríamos nosotros lamentando la partida de ella. Lo otro que le quería preguntar, don Miguel, es finalmente ayer en la reconstitución de escena quedó claro por qué ella no estaba con su chaleco antibala. Porque ella, tengo entendido, que había denunciado que esos chalecos estaban vencidos, no eran tan buenos. Mira, el tema de los chalecos antibala es un caso bastante particular, en realidad, y muy importante en la institución. Nosotros sentimos que los protocolos de seguridad para los detectives nunca se han cumplido. Usted sabe que nuevamente el señor que me informó de la bala que mató a mi hija, cuando estuvo aquí en mi casa me dijo que por cultura los detectives no se colocaban los chalecos antibalas. ¿Cómo? ¿Cómo me puede decir el jefe nacional de la brigada de homicidios que por cultura los detectives no usan chaleco antibalas?
Pero si no, tiene que haber una normativa, Claro. tiene que haber jerarquía, tiene que haber instrucción. Nadie baja de un vehículo, de un carro policial en un procedimiento sin chaleco. Donde estén los policías tienen que tener chaleco antibalas. Esa tiene que ser la cultura. Imperiosa necesidad. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Claro. Eso no se cuestiona en ningún segundo. No puede decirme un alto mando que por cultura los detectives no usan el chaleco. No, señor, no se lo permito. Y esa situación tiene que ser cambiada. Esa es una de las lecciones que tenemos que aprender de aquí en adelante para que mi hijo que está en la institución no corra los riesgos que corrió mi hija. Para que esa situación sea arreglada, sea mejorada, sea corregida. Y los jóvenes que salen a la calle a enfrentar la delincuencia estén protegidos por Claro. el Estado, por la institución y por su propia brigada.